Los bienes raíces nunca fallan. Buena suerte. Envié ese mensaje de texto con los dedos firmes a pesar del terremoto que ocurría en mi pecho. 20 minutos antes, mi esposo Darren acababa de destruir 15 años de cuidadosa planificación financiera con un solo mensaje desde su supuesto fin de semana de casa en Santa Fe. La audacia era asombrosa, no solo la traición, sino la pura estupidez de poner todos nuestros ahorros de vida en algún esquema inmobiliario medio horneado con su novia. Mi nombre es Verónica Hall y tengo 45 años. Durante los últimos 15 años he sido el sostén financiero de nuestro hogar aquí en Tucson, Arizona, mientras Darren hacía el papel de encantador vendedor en Travant Corporation. Yo manejaba cada dólar que ganábamos, cada inversión que hacíamos, cada red de seguridad que construíamos. Nuestras cuentas de jubilación, fondo de emergencia, el capital de nuestra casa. Lo rastreaba todo con la precisión de un relojero suizo. Darren solía llamarme el cerebro detrás de nuestro éxito, cuando aún respetaba lo que aportaba a nuestro matrimonio. Ese respeto había estado erosionándose durante meses, desde que conoció a Sky Winters en un evento de networking de la empresa. Ella tenía 28 años, rubia y aparentemente ambiciosa de maneras en que yo supuestamente no lo era. La ironía habría sido graciosa si no hubiera sido tan devastadora. Mientras yo construía nuestro imperio financiero, una decisión cuidadosa a la vez, Darren estaba ocupado siendo deslumbrado por alguien que vendía condominios para ganarse la vida y pensaba que era la próxima magnate de bienes raíces. Las señales de advertencia habían estado allí, noches tardías en la oficina que olían a perfume en lugar de a papeleo, fines de semana de casa que coincidían casualmente con las visitas fuera de la ciudad de Sky a propiedades. La forma en que había comenzado a criticar mi enfoque conservador al dinero, sugiriendo que necesitábamos pensar en grande y tomar algunos riesgos. Las había ignorado todas, creyendo tontamente que 15 años de matrimonio y éxito compartido significaban algo. Ahora, mirando su mensaje de texto en la pantalla de mi teléfono, me di cuenta de lo ingenua que había sido. Transferí nuestros ahorros al emprendimiento inmobiliario de Sky. Ella es ambiciosa, a diferencia de ti. Vamos a comprar casas para remodelar y vender. La crueldad casual de eso me dejó sin aliento. No solo estaba robando nuestro futuro, sino que lo estaba haciendo mientras insultaba todo lo que había logrado. Pero mientras me sentaba en nuestra impecable cocina, rodeada de la vida que habíamos construido juntos, algo frío y calculador se asentó en mi pecho. Darren había cometido un error crítico en su gran traición. Había olvidado que yo no solo era buena con el dinero, sino también con los contratos, la documentación y el tipo de papeleo legal que podía protegernos de exactamente este escenario. Hace años, había insistido en que ambos firmáramos documentos dándonos control mutuo sobre las decisiones financieras importantes. En ese momento, Darren había bromeado diciendo que yo era paranoica. Hoy, esa paranoia estaba a punto de salvarme la vida y destruir la suya. La base de nuestra relación siempre se había construido sobre fortalezas complementarias. Darren era el sociable, el que hacía contactos, que podía encantar a los clientes y cerrar tratos con su sonrisa fácil y su carisma natural. Yo era la estratega, la que convertía sus comisiones en riqueza a largo plazo a través de una planificación cuidadosa y inversiones inteligentes. Durante más de una década, había funcionado maravillosamente. Éramos la pareja que los demás envidiaban, financieramente seguros, profesionalmente exitosos, aparentemente inquebrantables. Había conocido a Darren cuando tenía 30 años, recién salida de un programa de maestría en finanzas y lista para construir algo significativo. Él ya estaba establecido en Travant Corporation, vendiendo equipos industriales con el tipo de confianza que hacía que los clientes confiaran en él al instante. Nuestro noviazgo había sido un torbellino de cenas caras y escapadas de fin de semana, todas financiadas por sus generosas comisiones. Pero incluso entonces, yo había sido la que sugería ahorrar para el futuro, invertir sabiamente, pensar más allá de la gratificación inmediata. Después de casarnos, me había hecho cargo de nuestras finanzas por completo. Darren era brillante haciendo dinero, pero terrible administrándolo. Si se le dejaba a su suerte,
Habría gastado cada centavo en los últimos gadgets, vacaciones de lujo y lo que llamara su atención. Canalicé sus ganancias hacia un portafolio diversificado que crecía constantemente año tras año. Nuestro fondo de emergencia alcanzó 6 cifras. Nuestras cuentas de jubilación estaban en camino de darnos una vida cómoda bien entrada la década de los 70. Incluso había comenzado una cuenta de inversión separada que en privado llamaba nuestro fondo de sueños, dinero destinado para la casa junto al lago que planeábamos comprar algún día. Darren parecía agradecido por mi gestión financiera, al menos hasta hace poco. Había presumido ante sus amigos sobre mi habilidad para invertir, mostrando nuestros estados trimestrales como trofeos. Mi esposa es una genio con el dinero, solía decir, rodeándome con el brazo en las fiestas. Yo solo lo gano, ella lo hace crecer. El orgullo en su voz me hacía sentir valorada, esencial, amada. Pero algo cambió después de que conoció a Sky. De repente, mi enfoque cuidadoso era aburrido, mi portafolio diversificado era demasiado seguro, mi fondo de emergencia era dinero muerto que podría estar trabajando más duro. Había comenzado a traer historias a casa sobre los triunfos inmobiliarios de Sky, un condominio que había remodelado para obtener una ganancia de 20,000 pesos, una propiedad comercial que había ayudado a un cliente a comprar y que duplicó su valor. Cada historia se sentía como una crítica indirecta a mis métodos, una sugerencia de que yo los estaba frenando para un éxito mayor. Había intentado explicar los conceptos básicos de la gestión de riesgos, la importancia del crecimiento constante sobre las ganancias especulativas, pero los ojos de Darren se empañaban durante estas conversaciones y podía verlo comparando mentalmente mis hojas de cálculo con las historias de éxito de Sky. La mujer que una vez había sido su genio financiero se estaba convirtiendo en su ancla conservadora, arrastrando sus sueños de riqueza rápida y aventuras emocionantes. Ahora entendía que esas conversaciones no habían sido sobre estrategias de inversión en absoluto. Habían sido sobre justificar lo que ya estaba planeando hacer. El fin de semana de casa que cambió todo había sido planeado durante meses. Darren y sus compañeros de Travant Corporation supuestamente habían reservado una cabaña en las montañas fuera de Santa Fe, completa con guías y todo el equipo que necesitarían para lo que Darren llamaba un fin de semana de hombre de verdad. Había estado inusualmente emocionado por el viaje, comprando ropa nueva de casa y pasando horas investigando el área en línea. En ese momento, me había alegrado verlo entusiasmado con algo que no involucraba críticas a mis elecciones financieras. La primera bandera roja debería haber sido su renuencia a darme detalles específicos sobre la cabaña. Cuando le había pedido la dirección en caso de emergencia, me había despachado diciendo que el servicio celular sería terrible de todos modos y que debería relajarme y disfrutar de tener la casa para mí sola. La segunda bandera roja fue su insistencia en llevarse nuestra tableta para descargar algunas aplicaciones de casa, a pesar de sus quejas habituales de que la tecnología arruinaba la experiencia al aire libre. Pero confié en él. Después de 15 años de matrimonio, ¿por qué no lo haría? El mensaje de texto llegó el sábado por la tarde mientras reorganizaba nuestra oficina en casa. Había estado actualizando nuestras hojas de cálculo de inversiones, anotando el crecimiento constante en nuestras cuentas, cuando mi teléfono vibró con un mensaje que destrozó mi mundo. Transferí nuestros ahorros al emprendimiento inmobiliario de Sky. Ella es ambiciosa, a diferencia de ti. Vamos a comprar casas para remodelar y vender. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto completo, mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba leyendo. Luego agarré nuestra computadora portátil e inicié sesión en nuestras cuentas bancarias con los dedos temblorosos. La cuenta de ahorros conjunta que había contenido 87,000 pesos ayer ahora mostraba un saldo de 300 pesos. Nuestra cuenta de mercado monetario estaba vacía. Incluso el fondo de emergencia que había construido durante 10 años se había ido. Pero fue el segundo texto el que realmente reveló la profundidad de su traición. No te molestes en llamar. Estamos invirtiendo en algo real por una vez. Sky sabe lo que está haciendo. Esta es nuestra oportunidad de ganar dinero serio en lugar de esconderlo en cuentas aburridas. El descarte casual de todo lo que había construido, todo lo que habíamos logrado juntos, me golpeó como un golpe físico.
15 años de planificación cuidadosa, sacrificio y pensamiento estratégico reducidos a cuentas aburridas. La mujer que había convertido sus comisiones esporádicas en una verdadera riqueza se había convertido aparentemente en un lastre muerto, arrastrando su espíritu emprendedor. Caminé hacia la ventana de nuestra cocina y miré nuestro vecindario, las casas bonitas, los céspedes bien cuidados, la vida que habíamos podido permitirnos gracias a mi aburrida gestión financiera. Luego pensé en Sky Winters, con sus llamativas publicaciones en redes sociales sobre propiedades de lujo y su aparente habilidad para convencer a mi esposo de que lanzar nuestros ahorros de vida a su emprendimiento comercial no probado era de alguna manera una inversión inteligente. Fue entonces cuando el shock comenzó a cristalizarse en algo mucho más peligroso, una fría y calculada furia. Darren había cometido el mayor error de su vida y ni siquiera lo sabía. Porque mientras él estaba ocupado jugando a ser magnate de bienes raíces con su ambiciosa novia, había olvidado un detalle crucial sobre su aburrida y conservadora esposa: no solo era buena con el dinero, sino excelente en la venganza. Mi primer instinto fue llamar a Darren de inmediato y exigirle que revirtiera cualquier transacción insensata que acababa de hacer. Pero algo me detuvo, una voz en mi cabeza que sonaba sospechosamente como mi madre, quien siempre me había advertido que el primer movimiento en cualquier crisis debería ser reunir información, no reaccionar emocionalmente. Así que, en lugar de tomar el teléfono, abrí mi computadora portátil y comencé a documentar todo. Tomé capturas de pantalla de nuestras cuentas vaciadas, guardé copias de los mensajes de texto de Darren y abrí nuestro historial bancario para rastrear exactamente cuándo y cómo se habían realizado las transferencias. Lo que descubrí me dejó la sangre fría. Las transacciones no habían ocurrido hoy, durante su supuesto viaje de casa. Habían sido ejecutadas el jueves por la tarde, justo horas antes de que se fuera a Santa Fe con su bolsa de viaje y equipo de casa. Había vaciado nuestras cuentas y luego me había mentido sobre ir de casa con sus amigos. Pero la verdadera revelación llegó cuando investigué más a fondo los detalles de la transferencia. El dinero no había ido a ninguna compañía legítima de inversión inmobiliaria. Había sido transferido directamente a una cuenta personal perteneciente a Sky Winters, no a su cuenta comercial, no a un fondo de inversión corporativo, a su cuenta personal de cheques. Lo que significaba que esto ni siquiera era un verdadero emprendimiento comercial. Era ya sea un préstamo personal a su novia o, más probablemente, su forma de financiar su nueva vida juntos mientras me dejaban con nada. El nivel de premeditación era asombroso. Esto no era una decisión de último momento tomada durante un fin de semana romántico. Darren había estado planeando esto durante semanas, quizás meses, mientras yo había estado actualizando nuestras hojas de cálculo de inversiones y planeando nuestro futuro financiero. Mis manos temblaban mientras tomaba mi teléfono para llamar a nuestro banco. La representante de servicio al cliente fue compasiva pero clara. Dado que ambos nombres estaban en las cuentas y Darren tenía la autorización adecuada, las transferencias eran técnicamente legales. No podían revertirlas sin su consentimiento o una orden judicial. La mujer sugirió que contactara a un abogado de inmediato si sospechaba fraude o abuso financiero. Un abogado. La palabra resonó en mi mente mientras colgaba el teléfono. Hace 6 meses, después de escuchar una historia demasiado sobre amigos que se veían sorprendidos por cónyuges infieles, había hecho algo que Darren se había burlado como paranoico. Había consultado con Judith Brennan, una de las abogadas de divorcio más despiadadas en Tucson, no porque sospechara algo, sino porque creía en estar preparada para cada escenario posible. Darren se había reído cuando le había dicho sobre la tarifa de consulta, llamándola una pérdida de dinero y bromeando que ya estaba planeando nuestro divorcio. Hoy, esa consulta estaba a punto de convertirse en la mejor inversión que había hecho. Había guardado la tarjeta de Judith en mi archivador de la oficina en casa, escondida detrás de nuestros documentos fiscales, donde Darren nunca pensaría en buscar. Mientras la sacaba, recordé sus palabras de esa reunión inicial. La clave para sobrevivir a la infidelidad financiera es moverse más rápido de lo que el cónyuge infiel espera. La mayoría de las parejas traicionadas pierden un tiempo crucial tratando de entender por qué sucedió o esperando una reconciliación.
Las inteligentes se protegen primero y procesan las emociones después. Mi llamada telefónica a Judith fue breve y concisa. Soy Verónica Hall. Nos conocimos hace 6 meses para una consulta. Mi esposo acaba de robar nuestros ahorros de vida y los transfirió a su novia. Quiero actuar de manera contundente. Su respuesta fue inmediata y tranquilizadora. Te recuerdo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 87,000 pesos en ahorros, más lo que pueda acceder de nuestras otras cuentas, quizás 150,000 pesos en total. ¿Cuándo ocurrieron las transferencias? El jueves por la tarde. Actualmente está en Santa Fe con su novia, fingiendo estar en un viaje de casa. Perfecto. Tendremos órdenes de restricción en las cuentas conjuntas restantes para el lunes por la mañana. ¿Puedes estar en mi oficina en 1 hora? Mientras tomaba mi bolso y las llaves del auto, sentí algo que no había experimentado en meses: esperanza. La oficina de Judith Brennan era exactamente como la recordaba de mi consulta hace 6 meses. Impresionante pero no llamativa, con el tipo de elegancia sobria que sugería competencia en lugar de desesperación por clientes. De piso a techo, los libros de leyes alineaban las paredes y su escritorio estaba organizado con la precisión de alguien que había construido una carrera en la atención al detalle. Me estaba esperando cuando llegué, habiendo aparentemente despejado su tarde de sábado para lo que ya había identificado como un caso prioritario. Muéstreme todo, dijo sin preámbulos, señalando la silla frente a su escritorio. Le entregué mi teléfono con los mensajes de texto de Darren y abrí mi computadora portátil para mostrar los registros bancarios que había compilado. La expresión de Judith permaneció neutral mientras revisaba la evidencia, pero capté el ligero endurecimiento alrededor de sus ojos que sugería que había visto este tipo de traición antes y sabía exactamente cómo responder a ella. Tu esposo cometió varios errores críticos, dijo después de revisar todo. Primero, documentó su intención por escrito. Estos mensajes de texto muestran una clara evidencia de abuso financiero y posiblemente una representación fraudulenta de activos. Segundo, transfirió fondos maritales a un tercero sin tu consentimiento, lo que viola los acuerdos de control mutuo que firmaron hace años. Y tercero, está actualmente fuera del estado, lo que nos da una ventana para actuar antes de que pueda hacer cualquier movimiento adicional. Sacó un bloc de notas legales y comenzó a escribir notas con la velocidad de alguien que dictaba una estrategia para sí misma. Esto es lo que vamos a hacer. El lunes por la mañana presentaré una moción de emergencia para congelar todas las cuentas conjuntas restantes. También solicitaremos una orden de restricción temporal que le impida acceder a cualquier activo marital hasta que un tribunal pueda revisar la situación. El hecho de que haya transferido dinero a la cuenta personal de su novia en lugar de a una entidad comercial legítima juega fuertemente a nuestro favor. Pero fueron sus siguientes palabras las que me hicieron sentarme más recta. Lo más importante es que vamos a emitir una citación para todos los registros financieros relacionados con este supuesto emprendimiento inmobiliario. Si Sky Winters aceptó fondos maritales bajo pretensiones falsas, si esto no es realmente una inversión comercial legítima, ella podría estar enfrentando responsabilidad civil por recibir propiedad robada. Las implicaciones me golpearon de inmediato. ¿Quieres decir que ella podría ser legalmente responsable de devolver el dinero? Potencialmente sí, y si podemos probar que sabía que los fondos fueron tomados sin tu consentimiento, las penalizaciones se vuelven mucho más severas. La sonrisa de Judith era afilada y profesional. He visto este patrón antes. Las mujeres más jóvenes que se involucran con hombres casados a menudo no entienden que se están haciendo vulnerables a acciones legales cuando aceptan dinero que no es legítimamente suyo. Continúo esbozando nuestra estrategia, explicando cómo documentaríamos cada aspecto del engaño de Darren y construiríamos un caso que no solo protegería mis activos restantes, sino que potencialmente recuperaría lo que ya había robado. El enfoque integral era exactamente lo que había esperado, agresivo, exhaustivo y diseñado para tomar a Darren completamente por sorpresa. Hay una cosa más, añadió Judith recostándose en su silla. La coartada del viaje de casa de tu esposo en realidad juega a nuestro favor.
Si ha estado publicando en las redes sociales sobre su fin de semana mientras simultáneamente afirma estar en las montañas sin servicio celular, podemos usar eso para demostrar un patrón de engaño. Las traiciones modernas dejan huellas digitales que las generaciones anteriores no podrían haber imaginado. Mientras salía de su oficina una hora después, sentí la sensación más extraña, alivio mezclado con anticipación. Durante meses había estado viendo cómo mi matrimonio se deterioraba sin entender por qué o cómo detenerlo. Ahora tenía un plan, una línea de tiempo y una defensora legal que entendía exactamente cómo convertir la traición de Darren contra él. El fin de semana de casa que se suponía marcaría el comienzo de su nueva vida con Sky estaba a punto de convertirse en el mayor error que jamás había cometido. El domingo por la tarde trajo la primera grieta en la narrativa cuidadosamente construida de Darren. Llamó justo antes de las 8 de la noche, su voz artificialmente alegre mientras describía su increíble experiencia de caza y el enorme ciervo que su amigo Bradley supuestamente había derribado. Pero podía escuchar algo más debajo del entusiasmo fabricado, energía nerviosa, como alguien ensayando una historia en la que no estaba completamente seguro. Los chicos quieren quedarse otro día, dijo, algo de oportunidad para rastrear este alce que los guías creen que podemos encontrar. Quizás no regrese hasta el martes por la tarde. Por supuesto que quería extender su viaje, más tiempo con Sky, más tiempo para solidificar sus planes antes de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Pero su mentira transparente me dio exactamente lo que necesitaba, tiempo adicional para implementar la estrategia de Judith antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Eso suena maravilloso, respondí, manteniendo mi voz cálida y solidaria. Asegúrate de tomar buenas fotos para tus redes sociales. Sé cuánto disfrutas compartiendo tus aventuras. La pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Darren había estado tan enfocado en crear su coartada de caza que había olvidado el rastro digital que había estado dejando. Si realmente hubiera estado en las montañas sin servicio celular, ¿cómo había podido enviarme mensajes de texto detallados sobre inversiones inmobiliarias? Y, lo más importante, ¿qué había estado publicando realmente en línea mientras supuestamente estaba desconectado de la civilización? Después de colgar, pasé la tarde realizando mi propia investigación. Las cuentas de redes sociales de Darren contaban una historia fascinante. El jueves había publicado una foto del equipo de caza dispuesto en nuestra cama con el pie de foto, listo para un fin de semana de hombre de verdad en la naturaleza. El viernes no hubo publicaciones, consistente con estar en un área sin servicio celular. Pero el sábado por la tarde, justo alrededor de la hora en que me había enviado el devastador texto sobre la transferencia de nuestros ahorros, había publicado una foto de una comida cara en un restaurante en Santa Fe con el pie de foto. A veces la cabaña de caza te sorprende con comida increíble. Una cabaña de caza con platos de calidad de restaurante y lo que parecía ser cola de langosta. Tomé una captura de pantalla y la añadí a mi creciente archivo de evidencia. Pero la verdadera revelación llegó cuando revisé las cuentas de redes sociales de Sky. Había sido mucho menos cuidadosa al mantener la ficción. Su historia de Instagram del sábado mostraba un brindis con champán con uñas perfectamente manicuradas y lo que parecía ser una habitación de hotel cara en el fondo. La marca de tiempo coincidía exactamente con cuando Darren me había enviado sus crueles mensajes de texto sobre su aventura inmobiliaria. Guardé todo, capturas de pantalla, marcas de tiempo, incluso los metadatos de las fotos que probarían dónde se habían tomado. Cuando terminé de documentar su fin de semana, tenía un registro completo de su engaño que haría imposible que Darren mantuviera su historia del viaje de caza. El lunes por la mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Había pasado el fin de semana moviéndome entre la furia y el cálculo, pero ahora sentía algo completamente diferente, la fría satisfacción de tener información superior y una mejor estrategia que mis oponentes. Darren pensaba que estaba jugando un juego en el que tenía todas las cartas. Había robado nuestro dinero, asegurado el futuro de su novia y me había dejado con nada más que la confianza rota y cuentas vacías. Lo que no se daba cuenta era que había estado jugando al ajedrez mientras yo me había estado preparando para la guerra. A las 7 de la mañana del lunes por la mañana,
Estaba sentada en mi auto frente a la oficina de Judith con un café y una carpeta llena de evidencia que convertiría el triunfo de Darren en su caída. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de él. Te extraño, cariño. No puedo esperar a volver a casa y compartir todas las historias de casa. Sonreí mientras escribía mi respuesta. No puedo esperar a escuchar cada detalle. Estoy segura de que será fascinante. En cuestión de horas, Darren descubriría que su aburrida y conservadora esposa había estado mucho más ocupada durante su fin de semana de casa de lo que él podría haber imaginado. El blitz del lunes por la mañana de Judith fue una obra maestra de precisión legal. Para las 10 de la mañana, había presentado mociones de emergencia ante el Tribunal de Familia solicitando órdenes de congelación inmediatas en todas nuestras cuentas conjuntas restantes. Para el mediodía, había servido a Travant Corporation con una citación exigiendo todos los registros relacionados con las recientes solicitudes de tiempo libre y reportes de gastos de Darren. Para las 2 de la tarde, había solicitado una orden de restricción temporal que impedía cualquier transferencia adicional de activos maritales. Pero la verdadera devastación llegó cuando sirvió a Sky Winters con una demanda civil exigiendo la devolución inmediata de los 87,000 pesos más intereses y honorarios de abogado. La novia de tu esposo acaba de enterarse de que aceptar fondos maritales robados la hace legalmente responsable de la restitución, me informó Judith durante nuestra llamada telefónica de la tarde. Su aventura inmobiliaria está a punto de volverse muy cara. La velocidad de las acciones de Judith tomó a todos por sorpresa. Darren aún estaba en Santa Fe, felizmente ajeno a que su mundo financiero se estaba derrumbando. Sky estaba luchando por encontrar un abogado para explicar cómo se había convertido de repente en demandada en una demanda civil. Y yo estaba descubriendo que la venganza servida de manera eficiente era infinitamente más satisfactoria que la venganza servida caliente. La primera llamada llegó del departamento de fraudes de nuestro banco, informándome que se habían colocado banderas de actividad sospechosa en todas las cuentas asociadas con mi número de seguro social. La segunda llamada llegó del supervisor de Darren en Travant Corporation, preguntando si sabía por qué su departamento legal había recibido citaciones relacionadas con los recientes gastos de viaje de mi esposo. Pero la llamada más satisfactoria llegó de Bradley Morrison, uno de los supuestos compañeros de casa de Darren. Verónica, estoy realmente confundido, dijo con voz insegura. Alguien de la oficina de un abogado llamó preguntando sobre nuestro viaje de casa este fin de semana, pero Darren nos dijo hace semanas que tenía que cancelar debido a una emergencia familiar. Fuimos sin él. Todo está bien. Todo estaba perfecto. El martes por la tarde trajo las primeras grietas en la compostura de Darren. Llamó desde la carretera, supuestamente conduciendo de regreso de su exitosa expedición de caza, pero su voz llevaba un tono de pánico que no podía ocultar del todo. Verónica, ¿hiciste algo con nuestras cuentas bancarias? Intenté acceder a nuestra cuenta corriente para dinero de gasolina y está mostrando algún tipo de restricción. Dejé que el silencio se extendiera por un momento antes de responder con preocupación cuidadosamente calibrada. Eso es extraño. No he tocado nada. Quizás deberías llamar al banco cuando llegues a casa. ¿Sabes cómo se han vuelto paranoicos con la actividad inusual? ¿Actividad inusual? Su voz se elevó. ¿Qué tipo de actividad inusual? Oh, no sé. Quizás transferencias grandes o transacciones interestatales. ¿Sabes cómo son los bancos estos días? Hice una pausa y luego añadí con perfecta inocencia. ¿Cómo fue la casa, por cierto? ¿Tuviste buen servicio celular en las montañas? Tus mensajes de texto llegaron muy claros. El silencio que siguió me dijo que estaba comenzando a entender que su fin de semana de triunfo estaba a punto de convertirse en algo muy diferente. Cuando Darren finalmente llegó a casa esa tarde, lo estaba esperando en nuestra sala de estar con una taza de té y una carpeta manila. Se veía exhausto y no por la casa. Su ropa de casa de diseñador estaba sospechosamente limpia para alguien que supuestamente había pasado 3 días rastreando alces por el terreno montañoso. Necesitamos hablar, dijo, dejando caer su bolsa de viaje junto a la puerta. Sí, lo hacemos, señalé hacia la silla frente a mí. Siéntate, Darren.
Hablemos de tu estrategia de inversión inmobiliaria. El color se drenó de su rostro mientras reconocía los documentos legales que se derramaban de mi carpeta. Su fin de semana de casa había terminado oficialmente y su educación en las consecuencias de la traición financiera estaba a punto de comenzar. Mientras reflexionaba sobre el desmantelamiento rápido y completo de sus planes, me di cuenta de que la venganza, cuando se ejecuta con precisión e inteligencia, es de hecho un plato que se sirve mejor frío y de manera eficiente.